gratuito, perdón, del día de hoy. Son las 15:03. En honor a todos los que ya están conectados, seguramente van a ir uniéndose más dentro de un momentito. Si es que bienvenidos sean. Vamos a ver entonces, hoy vamos a hablar sobre el servicio contable nuevamente, pero esta vez en el área del impuesto a la renta personal, porque nosotros estábamos hablando en el último taller free sobre el servicio contable, pero el servicio contable desde el punto de vista de llevar una contabilidad comercial. Ahora lo que queremos hablar es el servicio contable, pero desde el punto de vista llevar una contabilidad, o sea que el registro del IRP, porque no hay contabilidad en el IRP, sino que hay registro, liquidación del impuesto. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Nosotros hoy estamos en modalidad seminario en el sistema Zoom, así es que si es que hay alguno que quiera hablar, no hay ningún problema. O yo voy a estar mirando, ustedes alcen las manos y yo voy a estar dándoles permiso para poder hablar si es que así lo desean. Entonces voy a bajar la mano de los que alzaron hace rato. Entonces para los que próximamente alcen la mano, quiere decir que quieren hablar. Así es que me alzan la manito ahí y yo les abro el micrófono para que puedan hablar sin problema. Porque como somos muchos en un seminario web gratuito, entonces por eso elijo otra modalidad para este taller. Bueno, vamos a hablar entonces sobre el servicio contable. El mes pasado estábamos hablando de qué mínimo tiene que tener un contrato de trabajo. Estábamos hablando de cuáles son las preguntas que tenemos que hacerle a un contribuyente del impuesto a la renta empresarial. Y hoy vamos a hablar para el prestador de servicio personal. Antes que nada, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que están conectándose todavía, están llegando. Bienvenidos. Antes que nada, les quiero, a los que no conocen todavía cómo nos manejamos, no conocen todavía a Convergencia Comercial, entonces quiero comentarles un poquitito cuál es el objetivo que tiene Convergencia Comercial. El principal objetivo es transmitir los conocimientos, brindar las herramientas necesarias para qué, para realizar nuestro trabajo. Y ese trabajo lo tenemos que realizar con excelencia y en las áreas que nosotros tocamos como Convergencia es el área contable, tributaria, práctica laboral y de finanzas. Entonces, esas son las áreas que nosotros tocamos en cada taller, en cada curso que hacemos. Y cada clase que se desarrolla en Convergencia Comercial es desarrollada por el disertante. ¿En base a qué? En base a la experiencia personal y al área de especialidad de cada uno, por supuesto. Entonces, eso es muy importante que conozcan cuál es el objetivo y cuáles son las áreas que nosotros como Convergencia solemos tocar en cada curso. También les invito a los que no conocen todavía nuestro canal de YouTube. Al final de la clase, al final del taller de hoy, también vamos a estar alzando este video en el canal de YouTube y ahí tenemos almacenado todos nuestros videos desde que iniciamos. Nosotros este año cumplimos 4 años de haber nacido Convergencia Comercial. Ustedes saben, los que ya están hace rato y siguen a Convergencia, saben que esto nació solamente como un webinario y este año estamos otra vez solamente como webinarios, talleres virtuales, cursos virtuales. ¿Por qué? Por la situación pandémica que estamos atravesando nosotros como país y como el mundo entero en realidad. Así es que espero que pronto podamos volver a nuestras clases presenciales, pero por el momento al menos Convergencia Comercial va a seguir desarrollando todos sus cursos a nivel virtual. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya se están abriendo algunas instituciones y demás, nosotros sabemos que esto todavía no terminó. Es más, ahora está alcanzando nuestro país
los niveles, los picos más altos de contagio y nuestros hospitales están abarrotados. Entonces yo prefiero cuidarles a ustedes, yo prefiero que nos cuidemos entre todos y después cuando se pueda, por supuesto, volveremos a la modalidad presencial. Así que cuídense muchísimo también ustedes, expónganse lo menos posible a cualquier tipo de contagio y tomen todas las medidas necesarias. Entonces, visite nuestro canal de YouTube, se llama Convergencia Comercial. Ahí tenemos todos los videos de los free. Estamos ahora a full ya con el nuevo plan de lanzar nuevos videos sobre la reforma. Estábamos demasiado ocupados y muy abarrotados en cuanto a tiempo, por eso no estábamos alzando más, pero ahora estamos con todo ya planificando para las nuevas ediciones. Así es que suscríbanse para poder recibir la notificación cuando alcemos un video nuevo. También tenemos nuestras redes sociales, en la página del Facebook van a encontrar como Convergencia Comercial, en el Instagram también como Convergencia Comercial y un breve ahí, descripción de cuál es mi experiencia. Bueno, entonces vamos a ver servicio contable, liquidación del impuesto a la renta empresarial. Entonces primero antes de ver esto, vamos a ir al Excel que tengo preparado aquí. Como siempre, como la vez pasada, tengo el cuestionario preparado para el contribuyente del IRP. Y este es importantísimo a la hora de nosotros poder saber con qué nos enfrentamos. De repente me suelen preguntar, ¿cuánto puedo cobrar por una SA o por un contribuyente del IRP? Y la verdad que es algo muy difícil de responder si es que nosotros no relevamos todos los datos primero. Pues yo tengo, por ejemplo, contribuyentes que algunos en una carpetita ya entra todos sus documentos del año. Tengo otros clientes que en 4 o 5 carpetas en el año tiene todo su movimiento, todos sus comprobantes del año. Por eso nosotros no tenemos que a la hora de presupuestar tampoco no podemos guiarnos porque es contribuyente de una cosa o contribuyente de otra cosa. Tenemos que guiarnos realmente de cuál es el movimiento, cuáles son las responsabilidades que vamos a tener, cuál es el alcance del trabajo que vamos a tener. Esos que les pasan de repente 50,000, 100,000 guaraníes al contribuyente del IRP, yo les puedo asegurar que hoy día están perdiendo plata. ¿Por qué? Porque al final ese 100,000 guaraníes que están presupuestando en forma mensual no les cubre el costo de las horas que les lleva a cargar esos documentos. Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de presupuestar porque a lo mejor están perdiendo plata. Yo prefiero yo al menos tengo la política, en vez, si es que voy a perder, prefiero no hacer el trabajo. Yo voy a trabajar, pero por cosas que traigan beneficio, cubran, por supuesto, todos los gastos de la consultora. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros trabajar eternamente a pérdida. A lo mejor un tiempo por algunos errores, por malas decisiones y hasta subsanar eso, a lo mejor estamos trabajando alguna pérdida. Pues a quién no le pasó que está empezando recién y toman contabilidades, pasaron un presupuesto mal y eso hay que solucionar, ¿verdad? En algunos casos yo tuve que entregar esas contabilidades diciendo que no voy a poder más llevar que a ese precio, ¿verdad? Que ahora mis honorarios es tanto y el que quiere continuar, continúa y el que no, paciencia. Tampoco no tenemos que llegar al punto de regalarnos y regalar nuestro tiempo, nuestro sueño y nuestra tranquilidad por una migaja. No, nuestro trabajo vale, es muchísimo lo que nosotros hacemos. Por eso es que aquí hice una guía para nuestros contribuyentes del IRP. A lo mejor ya este año ya estamos cerrando, 2020 ya estamos cerrando, pero como estamos los primeros meses de marzo, estamos a tiempo para subsanar todos los errores que cometimos en el 2020.
Entonces ese es el objetivo de este cuestionario y de esta guía para ustedes. Obviamente esto es editable, va a estar disponible en el canal de YouTube para que ustedes agreguen más cosas y puedan también adecuar a su realidad. Y también aquí estamos, si ustedes quieren agregar cosas, ese Drive voy a dejar abierto, entonces para que ustedes puedan subir con sus sugerencias, así todos los que descargan con sus sugerencias van a ser beneficiados sobre la recomendación que dan. Entonces este Drive donde voy a compartir va a ser editable, donde van a poder descargar, pero también van a poder compartir lo que ustedes vayan agregando a estas planillas. Así es que esto vamos a enriquecernos entre todos, porque de repente la experiencia que yo tengo es muy diferente a la experiencia que ustedes tienen. A lo mejor ustedes pueden enriquecer mucho más esto. Bueno, entonces, cuestionario. Lo primero, lo más importante es la entrevista con el contribuyente. En la entrevista para saber cuál es la necesidad que tiene y de acuerdo a eso también nosotros saber presupuestar. Nosotros con respecto a montos y demás no vamos a dar en este taller free, así también como me estaban pidiendo en el otro, tampoco tocamos monto porque ahí nosotros estamos viendo, eso necesitamos por lo menos unas 2 horitas otra vez para ir tocando cada caso y eso vamos a ver, vamos a ir viendo otras fechas con la profe Nadia, que fue la persona que hizo el año pasado también sobre eso, cómo presupuestar, qué montos poner, qué costos tener en cuenta. Así es que vamos a estar fijando nuevas fechas, están cordialmente invitados para eso, pues necesitamos mínimo 2 horitas otra vez para eso. Hoy vamos a hablar entonces el alcance de nuestro trabajo y el cuestionario que tenemos que hacerle al contribuyente del IRP. Y por supuesto, los puntos a tener en cuenta en nuestro contrato. No hagamos un trabajo sin contrato. Nos estamos atando la soga al cuello al no tener un contrato delimitando bien cuál va a ser el alcance de nuestro trabajo. Acá dice Alba, muy interesante, dice, profe, esto de publicar los precios de servicios contables de otros colegas es un asesinato a la profesión y sí, lastimosamente. Realmente es alarmante lo que se está cobrando en el mercado, pero sabemos bien que eso en el futuro le cuesta caro al contribuyente. Entonces nosotros sintámonos seguros también de lo que sabemos y de lo que valemos. De repente, ¿cuántas horas en el año se pasaron estudiando la reforma? ¿Cuántas horas en el año se pasaron haciendo capacitaciones para entender la reforma? Porque no fue nada sencillo, no fue nada sencillo. Yo horas, madrugadas me pasé haciendo, escuchando a otros colegas, debatiendo con otros colegas y entre todos llegando a una conclusión, escuchándola a ustedes, mis alumnos también. Yo aprendo muchísimo a través de ustedes, porque ustedes de repente me hacen algún planteamiento y me digo, mira, yo no pensé en esto, a ver, y ahí comienzo a investigar cuál sería la posible solución para tal o cual cuestión, ¿verdad? Entonces, ustedes valen muchísimo y lo que saben vale muchísimo, así es que no regalen su trabajo. Esa es en mi experiencia profesional, desde que yo me respeté, los clientes también comenzaron a respetarme, porque yo no me respetaba antes con los precios que pasaba, porque quería agarrar mucho trabajo y al final eso me salía, era una pérdida. Sí, gracias, profe. Ahí está la profe Nadia conectada y próximamente vamos a estar hablando, vamos a estar fijando fechas con ella porque ella es una experta también en el área tributaria, contable y nos va a ayudar también a poder hacer nuestro presupuesto. Los contribuyentes te dicen, pero fulano cobra tanto. Eso te van a decir para jugar, ¿verdad? Ellos prueban nomás a ver si es que si es que cedemos o no. Entonces,
no cedan a esos comentarios porque en serio sale caro. Al final nos pasamos pagando apenas nuestros costos cuando pasamos un presupuesto muy, pero muy escaso. Imagínense que le pasemos 50.000 guaraníes y después me traen 4 biblioratos el contribuyente. Una locura, es 50.000 por 4 biblioratos en el año. Jamás te va a cubrir tu costo. Y es más, ahí no nos permite crecer tampoco a nosotros como consultora contable. ¿Por qué? Porque para crecer como consultora contable, ¿qué necesitamos? Necesitamos un auxiliar contable. Porque si todo vamos a hacer nosotros, nosotros vamos a tener una atención muy limitada de la cantidad de clientes que podemos atender. Entonces, ahí, ¿cómo le vamos a pagar a un auxiliar si nosotros cobramos tan poquito? ¿Entendés? Todo eso tenemos que ir viendo. Entonces, primero, datos básicos, si ya tiene RUC, no tiene RUC, ya está inscrito en el RUC, hacer el cálculo de cuándo ingresó al impuesto a la renta personal en caso de que no tiene RUC. Si es que ya tiene RUC, entonces eso ya pasamos. Ver cuántos familiares a cargo tiene y ver obviamente si esos familiares a cargo están o no dentro del rango de los que pueden ser. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar para saber cuánto documento vamos a procesar, porque mientras más familiares a cargo tenga el contribuyente, más documentos se va a generar. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener sus gastos y esos gastos vamos a tener nosotros que procesar. Entonces, una información al momento de relevar por lo menos la cantidad de familiares a cargo que tiene. Sí, en el Drive vamos a estar compartiendo un modelo de contrato y un modelo de propuesta. Y con la profe Nadia, así como vimos también, ella nos orientó en el último curso cómo presupuestar nuestro servicio contable y nos cuenta también su experiencia. Entonces están cordialmente invitados, vamos a estar viendo las próximas fechas con la profe. Entonces, varias herramientas van a tener aquí y también con la profe Nadia cuando tengamos el curso con ella. Bueno, entonces ya tenemos la cantidad de familiares a cargo, porque de acuerdo a eso nosotros ya vamos a poder imaginarnos de cuánto documento vamos a tener que procesar. Luego tenemos que ver cuáles son las obligaciones fiscales, porque un contribuyente del IRP puede ser también contribuyente de IVA general. Hay algunos que tienen contador para su IVA general y otro para su IRP. No le veo sentido, pero hay algunos que tienen. Entonces nosotros yo al menos así no tomo, porque es demasiado difícil coordinar la documentación que vamos a llevar mejor, nomás que tenga todo con un contador. Después entonces ver también si es que es contribuyente de servicio personal o también ahora si es contribuyente de rentas y ganancia de capital. Entonces nosotros vamos llenando, vamos marcando. Este es nuestro checklist para saber, porque este cuestionario tiene que ser antes del presupuesto. Y si es que ahora ya es nuestro contribuyente, entonces obviamente vamos a pasar ya directamente al circular que enseguida vamos a ver también que he preparado para los contribuyentes del IRP. Luego tenemos que saber si es que realizan remesas al exterior en concepto de qué realizan para saber si es que corresponde o no la retención del IVA ocasional o del INR, obviamente INR en forma ocasional porque no nos dedicamos a remesar dinero. ¿Y qué es lo que dice acá la reglamentación? La reglamentación dice que para el prestador de servicios personales va a tener que retener solamente cuando contrate a otro prestador de servicio personal que esté relacionado a su actividad grabada. Entonces hay que explicarle también al contribuyente y hay que preguntarle. También puede ser el contribuyente del IRP designado de retención, no es nomás muy común, pero podría darse. Luego tenemos el GSAUK. Hay algunos contribuyentes que son solamente de IVA y IRP y son designados para informar sus compras y sus ventas. Entonces tenemos que saber eso porque eso es un trabajo más. Después tenemos que dejarle también bien en claro al contribuyente que la clausura no incluye en el presupuesto
Esto nunca luego yo les recomiendo de que incluyan en su presupuesto un trámite como clausura, porque cuando uno gestiona una clausura puede encontrarse con miles de sorpresas. Entonces, y es más, cuando presupuesten una clausura, sí que presupuesten, mira, sin complicaciones, tanto. Y con complicaciones ya vamos a ir viendo, depende de cuál sea el problema y cuánto tiempo va a llevar eso. Entonces no le pasen así un fijo con respecto, pero dejen bien en claro que el trámite de clausura no incluye. Y también ver si es que tiene facturas preimpresas, ustedes van a analizar si van a incluir o no en el presupuesto. Generalmente esto sí se incluye en el presupuesto, comunicar las facturas anuladas preimpresas y cualquier otro no mencionado, y por supuesto que no incluye auditoría externa, porque hay contribuyentes del IRP que superan el monto, deben también presentar auditoría externa, no es solamente para las empresas comerciales. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Pero ¿cuántos familiares es obligatorio tener a cargo? No hay ningún mínimo, ningún máximo. Lo único que te dice la reglamentación es cuáles son los requisitos que tiene que reunir cada familiar a cargo, y enseñamos a ver también eso. Las obligaciones laborales, porque puede ser que este contribuyente tenga personal doméstico o personal relacionado a su actividad gravada. Si es personal doméstico, entonces ver también si va a querer el servicio de la generación de las planillas de IPS. Entonces ellos se encargan de pagar nomás ya. Si la generación de los recibos de salario, todo eso hay que preguntarle si va a querer que nos encarguemos o no. Y si es personal contratado relacionado a su actividad grabada, ahí sí que estamos hablando de IPS y también del Ministerio del Trabajo. Entonces, personal doméstico, solamente obligación de IPS, el recibo de salario y el aporte cada mes. Pero para los prestadores de servicio sobre su servicio personal, ese es IPS, y también las obligaciones de presentación de planillas anuales, libros laborales y demás. Así que tengan mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque hay que dejar bien en claro si es que incluye o no incluye esto en el presupuesto. Y después a lo mejor cuando contratan el servicio, no tienen ningún personal, pero más adelante sí va a tener. Entonces también eso aclarar cuando hagan el checklist, que nos tiene que avisar entonces para nosotros poder presupuestarle ese servicio. Y luego el último requerimiento, así entre los requerimientos, digamos, más comunes de un prestador de servicios, también está, en este caso, Municipalidad de Asunción, cualquier municipalidad, nosotros si somos contribuyentes o cualquier prestador de servicio, tiene que tener también la patente profesional. Y esto se paga en forma anual. Entonces, esto ver también si nosotros nos vamos a encargar de generarle cada año. ¿Para qué? Para que ellos paguen su patente profesional. Entonces, estos son los requerimientos mínimos, el relevamiento mínimo que tenemos que tener. Por supuesto, preguntarle el año pasado, pedirle ver si es que es posible los documentos. Entonces, allá nosotros tenemos una idea de cuántos documentos tenemos que procesar. Y si es que no nos quieren dar por lo menos el libro compras, el libro de ingresos y egresos del año pasado. Entonces ahí por la cantidad de documentos que se procesó, nosotros ya vamos a tener una idea también de qué es lo que tenemos que hacer y qué tipos de ingresos tiene y demás. Bueno, entonces en el caso de que nosotros tengamos aquí en esto al menos yo uso mucho al momento de entregar los documentos cuando ya no voy a trabajar más. También estaba disponible cuando es una empresa comercial. Entonces, si es que van a entregar, asegúrense de hacer un relevamiento de qué es lo que entregaron y en qué situación dejaron tal o cual. Fíjense, entonces aquí, si entregan formulario 515, la frecuencia en que presentaron fue anual, fecha de vencimiento, la última fecha de presentación. Esto es importantísimo, porque si ellos después rectifican o hacen algo con la declaración jurada que ustedes ya presentaron, ya no es la responsabilidad de ustedes. Pues pasa mucho que un año está un cliente con nosotros y el próximo año no está más.
Entonces esto es importantísimo, este relevamiento, y esto sí o sí tiene que estar firmado por el contribuyente del IRP de que recibió en estas condiciones sus obligaciones. Entonces formulario 515 anual y cualquier observación que ustedes crean pertinente. El formulario 516, la frecuencia fue anual. El calendario, hay que poner acá la fecha de vencimiento. Y lo mismo, ¿qué fecha ustedes presentaron? A ver, acá preguntan algo. Los familiares a cargo, sí, es obligatorio consignar si tenemos. El tema de documentación o facturación debe solicitar a los proveedores, y eso vamos a ver enseguida también. Luego tenemos libro de ingresos y egresos. Sabemos que el 2020 tenemos solamente según la RG 55, pero es importante que nosotros declaremos de que le entregamos, por lo menos, y aquí poner si es que le entregamos en formato digital o formato impreso este libro. Y cuando tengamos otra vez el Aranduca, entonces también agregar aquí en vez del libro de ingresos y egresos, poner aquí el archivo Aranduca que nosotros entregamos. Si es que es agente de retención, ¿cuándo fue la última retención en las cuales nosotros intervenimos y presentamos? ¿Por qué? Y cuándo es el vencimiento, pues ustedes saben que si bien es cierto el agente de retención ocasional, solamente vamos a pagar si es que hubo una retención, si generamos a través del software TESACA, pero sabemos que esta declaración jurada se presenta todos los meses. Entonces es importante también poner el último que se presentó estando todavía en manos de ustedes. Esto es demasiado importante. Este a mí ya me sirvió en muchísimos trabajos para deslindar responsabilidad. Después tenemos obligaciones laborales. ¿En qué situación le entregamos su planilla laboral? Que la última planilla que nosotros le presentamos, si pagó, si presentó, no presentó, dejar todas las observaciones, se encuentra al día, no se encuentra al día, se encuentra atrasado 3, 4 meses en el pago del aporte. Entonces nosotros así dejamos ese día. ¿Qué es lo que podemos, qué es lo que puede pasar aquí? Tanto me suelen preguntar. Y bueno, yo les comento. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede decir, mira, yo te di a vos el dinero para que vos pagues el IPS y vos no pagaste. Entonces acá nosotros ponemos que no, cuando yo te entregué el trabajo, estaba 4 meses atrasado, y eso también hay que dejar muy en claro en el contrato, de que nosotros no recibimos ningún importe para el pago del impuesto, y no recomienda luego que nosotros nos encarguemos de eso, sino que nosotros tenemos que encargarnos de generar la boleta de pago y ellos se encargan de pagar. Y nosotros directamente lo que hacemos es ir viendo que hayan pagado o no, y cada vez que necesiten la boleta de pago le generamos de vuelta. No es muy recomendable que nosotros seamos los intermediarios también para el pago. Antes se estilaba mucho eso en la época que yo comencé a trabajar en el estudio contable. Nos íbamos, retirábamos el dinero del contribuyente y nosotros nos íbamos en ventanilla y pagábamos. Pero eso ya, yo les digo, es demasiado inseguro y ya prácticamente no se practica, o sea que no se practica, y si lo van a practicar, háganlo con un recibo provisorio que diga que es para eso. Que es para eso y para el pago del impuesto tal y tal, si ustedes le acostumbraron así al contribuyente. Las retenciones de IVA es el decreto 3107 del año 2019. Ese es el número de decreto para retenciones, y la RG 39 también reglamenta algunos aspectos. Entonces la planilla anual se encuentra al día, no se encuentra al día. Reglamento interno, este más bien es para empresas ya, por ejemplo, consultoras que tienen más de 10 trabajadores en la consultora, y a dejarla caminar cada 2 años, revisar esto porque esto tiene vencimiento. Los libros laborales, hasta qué fecha nosotros llenamos y cuáles son las hojas que entregamos también. Y luego Municipalidad de Asunción, la patente profesional, el vencimiento, en qué estado está, cuál fue el último que presentamos. Y acá dejo un espacio para
cualquier otra obligación. Y si no hay más nada, entonces ahí mismo cierran y hacen firmar esto al contribuyente y ustedes qué es lo que están comunicando, una copia para usted y otra copia para el contribuyente. Esto también es muy importante, el inventario de las carpetas entregadas al contribuyente, o si es que ustedes están entregando su contabilidad, en este caso no hay contabilidad, liquidación de IRP. Entonces aquí tienen las carpetas de ingresos y egresos, cuáles son los meses que están entregando y cuántos biblioratos por cada mes. O si es que en un bibliorato entra todo, obviamente acá ustedes van a poner de enero a diciembre y un solo bibliorato. Este en el caso de que sea un bibliorato por cada mes. Y cualquier observación que ustedes, sí, todas estas planillas va a estar disponible debajo del video del canal de YouTube. Después está el legajo de empleados. ¿En qué situación dejaron el legajo de empleados? Si quieres hablar, Nancy, puedes abrir tu micrófono. Después tenemos el legajo de empleado, entonces las entradas, salidas, el contrato. Algo que tampoco recomiendo es que nosotros nos comprometamos a elaborar el contrato, salvo que sean abogados también ustedes. ¿Por qué? Porque el contrato es algo demasiado delicado. Y nosotros como contadores no tenemos todas las herramientas para elaborar un contrato. Y un copia y pega es demasiado peligroso. ¿Por qué? Porque no se adecua realmente a la realidad de cada contribuyente. Por eso ahí nosotros tenemos que como contadores dar un paso al costado. Mira, yo no me dedico a los contratos, a la elaboración de contratos, eso es con un abogado. En este caso un abogado laboralista. Y no es tan recomendable. Yo al menos como contadora no ofrezco la elaboración de contratos. A yo le digo luego, no, yo no soy abogada, tenés que acudir y tampoco a partir de hace un tiempito no estoy más dando números de teléfono. ¿Por qué? Porque esa recomendación me salió muy mal en este tiempo y esa recomendación casi me cuesta un contribuyente, casi me cuesta porque hice una recomendación de un escribano y este escribano no hizo su trabajo en forma, ya conté justamente en otros webinars y al final surgió la multa ahí porque no me avisó que ya salió del registro público, había sido hace meses y me dice que no, le avisé a fulano. Y es todo un tema, a mí no me avisaste, ¿verdad? Y obviamente eso llega al correo, la notificación de multa llega al correo del contribuyente y llegó también al correo, no a mi correo, llegó al correo del escribano. Y cuando yo hice la comunicación, ahí se genera la multa. Y ahí obviamente mi contribuyente el grito al cielo, ¿verdad? Y le doy la razón porque nadie quiere pagar multa y más te dan multa de 8 millones de guaraníes, muchísima plata. Y entonces ahí estamos peleándonos con esa multa. Así que yo ahí también aprendí en escuelita. Ya no recomiendo más tampoco a ningún otro profesional. Mejor que cada uno busque el profesional con el cual se sienta cómodo. Después también tenemos sueldos, comisiones y otros, eso más bien es para una empresa comercial y que le entregamos de las otras entidades. Para un contribuyente del IRP, generalmente en 1 o 2 biblioratos, uno normal ya entra todos sus documentos, pero en uno que tiene mucho movimiento, el que máximo yo tengo es 4 biblioratos. Y ese es mucho movimiento. Entonces aquí tenemos, se detalla los documentos entregados a la empresa y se aclara que los documentos tributarios deben guardarse durante 5 años hasta el término de la prescripción, tiempo que la administración tributaria puede requerir dichos documentos. Y acá también hay que avisarle que la administración tributaria no cuenta en realidad 5 años, que cuenta 6, no sea que tire algo antes de tiempo. Entonces acá tenemos la firma de quién recibió estos documentos y nosotros, quién entregó estos documentos. Y por último, este ya es el circular que armé para el contribuyente del IRP. Esto sí yo le digo al contribuyente del IRP, mira, esto vos me tenés que informar y es mucho, traté de hacer corto, porque es mucho y es difícil de que ellos se pongan a leer uno a uno, pero tenemos que hacer para nosotros ir deslindando las responsabilidades.
¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hacer entonces, ya hicimos el cuestionario para saber más o menos cuánto vamos a presupuestar. Si es que entregamos, ya tienen acá el resumen de cumplimiento y el inventario de los documentos que estamos entregando. Y esta circular sí que es para nuestros clientes activos, ¿verdad? Nuestros clientes activos para nosotros, para decirle, esto me tenés que informar. Obviamente acá ustedes pueden hacer a lo mejor una redacción diferente, a lo mejor un poco más diplomática. Además, ustedes pueden hacer las modificaciones, pero esto es lo mínimo que ustedes tienen que pedir de que el contribuyente les comunique. Entonces, aquí en los datos del contribuyente ponemos aquí a quién le estamos enviando esta circular. Acá podemos poner el logo de nuestra consultora, nuestros datos como consultora. Y acá le hacemos la notificación, señor contribuyente, por este medio le informamos los datos que debe informar a la Subsecretaría de Tributación y los documentos respaldatorios para cada tipo de ingreso o egreso. Es de suma importancia contar con estos documentos para el registro en su declaración jurada. En caso de omitir una información de ingresos recibidos por la prestación de servicios personales, ya sea en relación de dependencia como independiente, o que los egresos no estén debidamente documentados, la administración tributaria podrá aplicar las sanciones correspondientes, que incluye la reliquidación de su impuesto y el cobro de multas. Ustedes pueden esto cambiar también si quieren. Esto es algo que redacté yo y después ustedes pueden adecuar también como ustedes les parezca. Dice, como administración tributaria cuenta 6 años y no 5. Ya escuché que antes mencionaste eso, o sea que debe de guardar 6 años en total, así mismo. 6 años tiene que guardar, pero no sin contar 2021. 2021 no cuenta. 6 años tenemos que contar para atrás. Es un poco complicado porque depende de qué tipo de impuesto también tiene digamos, un vencimiento diferente. Entonces, pero la prescripción así más rápido para explicarle al contribuyente para no entrar en tantas vueltas y mostrarle cómo cuenta la SED, decirle 6 años nomás que tiene que, ojo, también tenemos que advertirle que si es que hubo una rectificativa, eso interrumpe la prescripción, o sea que vamos a tener que comienza el conteo otra vez de la prescripción desde ahí. Eso también es importante. Entonces, tenemos que advertirle entonces al contribuyente quiénes pueden ser sus familiares a cargo. Y aquí vamos a decirle, el contribuyente puede ser familiares a cargo, el cónyuge siempre que no sea contribuyente de IRP, IDU, IRE e INR. Entonces, advertirle eso, ¿verdad? Después también puede ser el hijo y el hermano menor de edad. Puede ser los hijos mayores de edad que se encuentren estudiando en establecimiento de educación superior, también los abuelos, los padres, los suegros, siempre que los ingresos de cada uno de ellos no superen 30 millones en el año. ¿Y por qué es importante poner quiénes pueden ser familiares a cargo? Porque nosotros no sabemos cuánto ganan sus padres, sus abuelos. Ellos van a poner los documentos y nosotros no tenemos forma de saber cuánto es el ingreso. Entonces nosotros ya le avisamos. No es nuestro trabajo tampoco como niñera ir a ver cuánto tiene el ingreso su familiar a cargo. Entonces aquí también es importante, por eso puse aquí entre lo que tiene que nosotros notificarles de qué es lo que tienen que ellos tener en cuenta para familiar a cargo. ¿Dónde se puede corroborar? Y nosotros no tenemos forma de corroborar porque esta es información que el contribuyente nos tiene que proporcionar a nosotros como contadores. Nosotros tampoco no somos policías o no somos la SED para ir a corroborar realmente si es o no es su familiar a cargo. Entonces lo único que podemos hacer es advertirle, estos son tus familiares a cargo y sus gastos es lo que podemos incluir. Después también me dice, toda persona sobre la cual exista obligación legal de prestar alimentos, incluidos los hijos y hermanos mayores de edad, cuando se encuentren con alguna discapacidad física o mental declarada. Entonces el hermano menor de edad
y el hermano mayor de edad solamente es cuando tenga alguna discapacidad. Entonces, son las personas para las cuales el contribuyente del IRP puede realizar gastos y deducir en el IRP. Le aclaramos esto. Esta es una circular entonces donde el contribuyente va a enterarse quiénes pueden ser sus familiares a cargo. Y si necesitan alguna aclaración en la lectura, por supuesto, ustedes tienen que estar ahí y aclararle cada punto. Porque ellos muchas veces, ellos me dicen, mira, yo no entiendo nada, explícame, me dicen. Entonces tenemos que explicarle nosotros al contribuyente. Luego tenemos que avisarles cuáles son sus obligaciones fiscales y en cuanto a los ingresos, cuáles son los ingresos que debe declarar. Y aquí le comencé a listar yo. Las remuneraciones, la remuneración en relación de dependencia, los ingresos por servicios personales como independiente, los aguinaldos cobrados. Sabemos que ese está exonerado, pero tiene que declarar igual. Los beneficios como dependiente según ley 285 del año 93. Las gratificaciones, los viáticos sin cargo a rendir cuenta, bonificaciones de cualquier tipo proveniente de la prestación de servicio personal, cobro tarjetas gourmet, ayuda escolar, servicio por exposición al peligro, ingreso por exposición al peligro, comisiones, plus por cargos u otros conceptos, indemnizaciones, las liquidaciones por la terminación de la relación laboral, acuerdos por término de contrato y cualquier otro ingreso recibido por la prestación de servicios personales, cualquiera sea el nombre consignado en el comprobante de ingreso. Y ustedes le van a conocer a su contribuyente si tienen que agregar más. Especialmente tiene más conceptos el que es un funcionario público, porque ahí muchísimos conceptos de gastos encontramos en el presupuesto y de acuerdo a eso ellos van cobrando. Entonces ustedes aquí tienen espacio para agregar más tipos de ingresos. Entonces ustedes le avisan a su contribuyente con esto: mira, si vos tenés este ingreso, me tenés que comunicar para yo declarar en tu IRP. Entonces después el contribuyente no nos va a poder decir, mira, vos no me avisaste que eso yo tenía que declarar y por tu culpa me están reliquidando en la subsecretaría del impuesto y vos tenés que pagar las multas. Porque así va a ser en algún momento también. Ya es luego más o menos así en muchos casos. Dice, los gastos de las personas a cargo de facturarse. Enseguida vamos a hablar sobre eso. Enseguida vamos a hablar. Pero que te trae compras de prendas femeninas o compras para niños, que es obvio que no es familiar a cargo. Y mira, pues nosotros tenemos que ver, justamente ahora estamos hablando de los ingresos, ahora vamos a comenzar a hablar de los egresos. Si es una persona soltera y no tiene hijos, acá no me declaró que tiene hijos, entonces, ¿cómo yo voy a deducir pañales desechables, por ejemplo, pañales desechables para bebés? Porque no tiene familiar a cargo bebé. Entonces, ahí es importante que tenga coherencia también de cuáles son los gastos personales y cuáles son los gastos personales de los familiares a cargo, que tiene que tener coherencia. La madre es un contribuyente que aporta IPS, puede ser familiar a cargo, puede ser si no gana más de 3 millones de guaraníes, 30 millones de guaraníes en el año. Pagos a cobrar porque es un trabajo administrativo. Sí, así mismo. Después vamos a seguir con esto y después vamos a ir viendo las consultas nuevamente. Después también le decimos que los documentos necesarios para registrar los egresos pagados a los trabajadores en relación de dependencia, necesitamos el extracto del aporte de IPS, la constancia del pago del extracto, la planilla de salarios o el recibo y la planilla anual del Ministerio del Trabajo si es que no es personal doméstico, los libros laborales y la comunicación de movimientos de IPS. Entonces, todo esto necesitamos nosotros para registrar en su IRP. Y por último tenemos los gastos en la municipalidad, que necesitamos el comprobante de ingreso de la municipalidad. Y acá le detallamos al contribuyente
Para documentar tus ingresos, nosotros necesitamos los comprobantes. Esto está hecho según la RG 69, donde nos habla el tipo de documentación que tiene que tener. Entonces tenemos acá los comprobantes de liquidación de salario. A ver, aquí hay algunas consultas. Dice, los dependientes que no están casados, pero unión de hecho. Sí, eso también, eso ya pasamos la parte de familiar a cargo, por eso vamos a tocar. Esto es muy importante con respecto al familiar a cargo. Cuando hay unión de hecho, también puede ser su familiar a cargo, pero unión de hecho de verdad. ¿Cuál es unión de hecho? Unión de hecho, los dos tienen que estar libres para contraer matrimonio. Mínimo tienen que estar, creo que era 4 años, si mal no recuerdo, hay que leer un poquito el Código Civil que dice, mínimo 4 años tienen que estar unidos, y ojo, si es que tuvieron hijos ya antes de esos 4 años, ya ahí ya nace directamente lo que es unión de hecho, pero si uno de ellos están casados, no hay unión de hecho. Unión de hecho es cuando los dos están libres para contraer matrimonio. Entonces, si es que están viviendo juntos y uno de ellos está casado, todavía no regularizó su situación, entonces la persona con la que está viviendo ahora no puede figurar como familiar a cargo. A ver, dice, mi cliente se escribió en la SED, pero no se acuerda si declaró sus hijos. No, la declaración de hijos, fíjense, vamos a ir al formulario 515. Hay una casilla para declarar, o sea que no importa que a lo mejor no haya declarado en el momento de inscribirse, porque antes, no me acuerdo, antes había una declaración de ingresos nomás luego. Declaración de familiares a cargo no había luego. Lo que sí hay había en el Aranduca para llenar el familiar a cargo, y ahora el formulario 515 nos dice aquí que detallemos nuestros familiares a cargo, y lo que nos pide detallar es el número de documento de identidad de nuestros familiares a cargo. Este es el anexo del formulario 515. Tenemos que declarar el número de cédula de nuestros familiares a cargo. Si la esposa es contribuyente de IRP por la venta de acciones, solo una vez ya no es familiar a cargo este año. El año que recibió esa distribución de dividendos ya no puede ser familiar a cargo. No puede ser contribuyente ni de IRP, ni de IDU, ni de IRE, ni NR. Incluso algunos me preguntan si es que tiene IRE sin movimiento. ¿Puede ser? No. Acá no te dice tenga o no tenga movimiento. ¿Es contribuyente de IRE, de IDU, demás? Ya no puede ser familiar a cargo. Después dice, si uno es divorciado, ya en su cédula puede tener una unión de hecho, sí, porque está libre para contraer matrimonio. Sí puede, Liz. Dice, igual si ya es contribuyente de IRP y cuando se inscribió no les registró a su familiar a cargo. No, porque al momento de registrar uno no declara luego quiénes son nuestros familiares a cargo. Recién declaramos cuando presentamos nuestra declaración jurada anual. Este año en el formulario 515 y anteriormente en el Aranduca nosotros declarábamos quiénes eran nuestros familiares a cargo. Y esto puede cambiar también cada año. Puede ser que nuestro hijo mayor de edad este año es nuestro familiar a cargo, pero el próximo año ya no, porque ya está ganando más de 30 millones en el año. O sea que por eso es que cada año esto hay que actualizar. Dice, un contribuyente del 2019 para el 2020 no alcanzó, vuelve a presentar normalmente sus ingresos, egresos, no paga impuesto. ¿Es necesario familiar? Sí, es necesario declarar el familiar a cargo. En todos los casos, ¿por qué? Porque puede ser que justo el gasto que me quiere impugnar la subsecretaría está relacionado a mi familiar a cargo que recibió ese servicio o ese bien. Ejemplo, como yo siempre doy, que es más obvio, el bebé, ¿verdad? Justo no le pusimos al bebé como familiar a cargo y nosotros nos pasamos. Ustedes saben cuánto se gastan pañales en el año, los que tienen hijos sabrán. Un dineral es lo que se paga en pañales durante el año.
Imagínense que nosotros tenemos lleno de factura de pañales, pero no tenemos declarado ningún bebé como familiar a cargo. ¿Entienden? Por eso es importante declarar al familiar a cargo. Si una pareja de casados, ambos están en IRP y ambos pueden cargar a sus hijos, sí. Los dos pueden tener a los mismos hijos como familiar a cargo, pero lo que no pueden es partirse un documento y declarar mitad y mitad. Eso no puede ser. Ahí lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo y ver cuáles documentos va a declarar un papá y cuál es el otro. Van a tener que ponerse de acuerdo entonces. Dice, la madre de un contribuyente que aporta IPS, ya vimos, sí puede ser. Lo importante es que no gane más de 30 salarios, 30 millones de guaraníes, 30 salarios mínimos, 30 millones de guaraníes en el año. Dice, acá vamos a hablar ahora ya sobre los gastos. Ahora vamos a hablar sobre los gastos. Entonces, al contribuyente del IRP le tenemos que pedir los comprobantes de ingresos. Y acá nosotros con esto documentaciones necesarias para el registro de ingresos y egresos. Esto es importantísimo porque a veces nos traen el extracto de cuenta de banco donde se le deposita todo el dinero y piensan que con eso ya es suficiente. No, el extracto de ese a lo mejor para un jubilado, porque al jubilado lo que se le deposita en el extracto y no tienen otro documento, pero para el resto no, tiene que traernos. Tiene que traernos los comprobantes de liquidación de salario conforme al previsto a la legislación vigente, servicios personales en relación de dependencia. O sea que el recibo de salario que ustedes pueden agregar alguna observación más. Documentos que respaldan las rentas provenientes de incentivo de retiro establecido para funcionarios públicos, que generalmente es como una resolución que quitan de retiro voluntario, pero tienen que traernos ese documento, una copia por lo menos. Documentos que respaldan la liquidación del viático por la porción que no se rinda, que para el funcionario público generalmente no rinde todo. Ahora, antes era el 50% y ahora tienen que rendir el 80%. O sea que lo que tienen que rendir, lo que es para ellos un ingreso grabado es el 20% de ese viático. Entonces, tiene que traernos las copias de esa rendición de cuenta para saber nosotros cuánto es la porción no rendida. Las facturas preimpresas o las facturas virtuales, tiene que traernos las facturas electrónicas que haya emitido el contribuyente, porque nosotros tenemos que registrar los ingresos por cada factura. Y acá puse una observación. Las facturas emitidas a crédito deben estar respaldadas con recibo cada cobro para así registrar el ingreso según lo percibido. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos las facturas a crédito, ¿cómo vamos a saber cuándo cobró nuestro contribuyente? Entonces necesitamos el recibo para saber el momento del cobro. Acá, muy buena, gracias, profe. Dice, para el jubilado del sector público está jubilación JUPE y que se baja de la web. Espectacular, buenísimo el dato, profe. Dice, un jubilado que puede ser familiar a cargo. Sí puede ser siempre que no gane más de 30 millones en el año. Si gana más de 30 millones guaraníes, no puede ser. Si el bebé no tiene cédula y va a tener que tramitar la cédula, el familiar a cargo, eso es en un día. Con la constancia, con la contraseña ya tenés el número de cédula. Entonces tiene que tener sí o sí. Tiene que tener. Después tenemos los egresos, y acá sí que es un poquito más largo porque cada tipo de egreso tiene su tipo de documentación. Y acá le decimos entonces que tiene que traernos todas las boletas del Red Simple, las facturas preimpresas, las facturas virtuales, las autofacturas. Este sí que yo quitaría ahí también. Autofactura, ese medio que me arrepentí de poner ahí, porque si no van a querer usar autofactura por todo. Bueno, nosotros sabemos que el uso de la autofactura está limitada. Mejor nomás que nos pregunte cada vez que quiere emitir una autofactura. Sí, si el marido es jubilado, la misma cosa. Si no supera 30 millones de guaraníes en el año su ingreso.
En el caso de declarar formulario 515 y no se haya cargado familiares a cargo, ¿se puede rectificar el formulario? Sí, se puede rectificar. Se puede. Después tenemos entonces los comprobantes de ingresos de entes públicos, ejemplo, los peajes que se pagan, extracto de cuenta del IPS para poder respaldar el aporte patronal y también el salario, las boletas de venta, espectáculos públicos, pasajes aéreos, los extractos de tarjeta de crédito. Ojo que los extractos de tarjeta de crédito solamente es para respaldar los pagos en el exterior destinados a salud y educación del contribuyente y el familiar a cargo. Cualquier otro pago que yo hice con mi tarjeta de crédito no es un comprobante de gasto. Y es más, para los gastos del exterior tengo que tener la factura más el extracto. Aquí no es solamente el extracto, tiene que estar debidamente documentado, dice la administración tributaria, y debidamente documentado es la factura que comprueba el gasto. Dice, ahí justamente vamos a tocar ahora, Patricia, justamente estamos llegando a esa parte. Recibo de donación y copia de documento oficial que conste el reconocimiento de la entidad como beneficio público. O sea que si yo doné como contribuyente el IRP, tengo que pedir también el reconocimiento. No es suficiente el recibo de dinero, el recibo de donación. Sí o sí tiene que ser recibo de donación más el reconocimiento, y eso hay que aclarar para si es que entrega la donación a una entidad de beneficio público, va a tener el recibo de donación y el comprobante, que es muy parecido al cumplimiento tributario y que tiene una validez de 3 años. Ahora, si da una donación a una iglesia, tiene que tener el recibo de donación más el reconocimiento del MEC. Y entonces hay que, mucho ojo con el tema de las donaciones, porque el recibo solo no es suficiente. Luego también los despachos de importación, si por ejemplo trajo su vehículo y despachó para la compra de su vehículo, entonces aquí el despacho de importación, o vamos a suponer que compró una maquinaria para su trabajo, y entonces eso tuvo que haber pasado por un despacho, sí o sí, para poder deducir. Dice, solo bienes muebles y inmuebles puede usar autofactura, y depende si es que compra de un no contribuyente, va a tener que emitir una autofactura. Autofactura. ¿Cómo se puede justificar si los ingresos superan los, por ejemplo, 120 millones y nosotros no sabemos? Nosotros no sabemos los familiares a cargo el ingreso que tiene. Lo que nosotros sabemos es el ingreso que tiene nuestro contribuyente. Los familiares a cargo no vamos a saber. Entonces nosotros tenemos que confiar en lo que nos dice nuestro contribuyente, pero acá nosotros con esta circular ya le advertimos que solamente puede ser si no supera 30 millones de guaraníes. Ya no es nuestro trabajo ver las declaraciones juradas o verificar los ingresos de los familiares a cargo. Nosotros ya le advertimos al contribuyente. Y las compras a nivel nacional se declara, de la tarjeta de crédito se declara solo el interés. Bueno, el extracto de tarjeta de crédito, si a la vez es factura, sí nos sirve para declarar los intereses y los gastos por el uso de la tarjeta, que generalmente hay servicio de mantenimiento y muchos otros gastos que te cobran, no solamente los intereses por el uso. Entonces, es también deducible por el uso de esa tarjeta. Así mismo. Después tenemos entonces el despacho, la boleta de depósito por prestación alimentaria, ojo, más la sentencia del juez donde obliga a la persona a prestar alimento, o el acuerdo entre las partes homologado por el juez competente. Muchos dicen, no, yo tengo el recibo de salario nomás y con eso puedo deducir, y la verdad que la resolución 69 no nos dice eso. La resolución 69 nos dice que tenemos que tener la boleta de depósito y el acuerdo o la orden del juez de prestar alimento. Y por último, el extracto de cuenta emitido por las empresas de servicio
Ustedes saben que hay una resolución, creo que era la resolución 29 sobre el billetaje electrónico. En ese caso sobre el billetaje electrónico dice de que el contribuyente cualquier contribuyente va a poder usar como costo o gasto el extracto que emiten estas empresas que dan el billetaje, que prestan el servicio para el billetaje electrónico. Entonces nosotros tenemos que inscribirnos en la página de estas empresas con el número de RUC del contribuyente o del familiar a cargo y tienen que imprimir ese extracto. Ese extracto ya es documento válido para poder deducir en el IRP, porque muchos me muestran, este depósito de aquí pago es suficiente para demostrar el pago de billetaje, y no, tiene que ser el extracto donde está el número de RUC de la empresa, y eso está en la resolución 69. Aclararon esto. Ah, muy bien, enseñamos a tocar eso también. Fabián, señor Fabián Vega, pregunta. Vamos a tocar esto último entonces y vamos a hablar sobre eso. Entonces, las facturas recibidas a crédito deben estar respaldadas con recibo de cada pago para así registrar el egreso según lo pagado. Caso contrario, no se podrá registrar en el IRP. Generalmente estos mis contribuyentes suelen tener ya esto en forma digital nomás. Lo que sí me imprimen, o sea que sí tienen impreso obviamente son los documentos, las facturas. Pero el comprobante de pago generalmente lo suelen tener en forma digital, y entonces en forma digital ellos resguardan para no estar imprimiendo tantas cosas. Pero les advierto que tienen que resguardar eso también, por el caso que la administración tributaria requiera ese comprobante, también es válido. ¿Por qué? Porque el IRP es según lo percibido y según lo pagado. Entonces no, tenemos que demostrar cuándo pagamos ese bien o ese servicio. Los documentos no deben contener enmiendas, tachaduras ni borrones. Solicitar el cambio al proveedor en caso de que entreguen un documento mal confeccionado. Parece, hace poquito recibí un contribuyente del IRP y tiene todo dibujito de sus hijos. Sus hijos agarraron su comprobante y comenzaban a hacer dibujitos, parece. Entonces, ¿va a servir así? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sigue teniendo validez legal con los dibujitos de sus hijos, esos comprobantes? Tiene todo carita feliz, payasito. No, perdió validez. Entonces hay que tener mucho cuidado, advertirle que no tiene que tener enmienda, no tiene que tener tachadura. También no tiene que estar expuesto, obviamente mojan todo y la tinta a la mitad se borró y así te traen su documento. Entonces todo eso aquí tenemos que registrar. Y aquí preguntan algunas cosas muy interesantes. Acá Patricia, por ejemplo, con respecto a los comprobantes, dice: si la factura de ANDE está a nombre del abuelo del contribuyente, pero el abuelo falleció, ¿qué se hace en esos casos? Porque el contribuyente sigue pagando el ANDE de la abuela. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la ley con respecto a eso? Si nosotros estamos hablando del lugar donde vive y si está arrendando ese lugar, entonces, ¿qué nos dice ahí? Ahí ya pasé todo. Un ratito. Aquí está. Arrendamiento. Si es arrendamiento, así como el mantenimiento, ya sea propia o arrendada. O sea que si nosotros estamos arrendando ese lugar, esos gastos sí son deducibles, ¿verdad? Pero por supuesto no va a estar la energía eléctrica, agua, luz, teléfono, no va a estar a nombre del contribuyente. ¿Por qué? Porque es un lugar arrendado. Ahora, si no es arrendamiento, entonces ahí no hay caso de poder deducir, porque la administración tributaria te dice que los comprobantes tienen que estar a nombre del contribuyente o de los familiares a cargo para poder deducir. Si es arrendado, podemos justificar el que por cual no está a nuestro nombre.
Pero si no es por arrendamiento, si estamos viviendo nomás ahí, es difícil, porque incluso ahí tiene que haber por lo menos una cesión de uso de esa propiedad, pero ahí entramos también en otro problema, porque esa cesión de uso también va a tener que ver si es que está en sucesión y demás, va a ser complicado que me facturen porque tiene que facturar también IVA por esa cesión. Entonces entramos en otros problemas más. Dice, en el caso de la factura realiza con 2 bolígrafos de colores diferentes, es válida. En el decreto 6539 nos dice que tiene que ser, que no puede ser color rojo, por ejemplo. Eso es lo que dice. Pero yo al menos rechazaría dos colores de bolígrafo. Pareciera ser que se completó después el documento. Dice, mi cliente tuvo el 19 de septiembre, pero el ingreso como contribuyente a su salario el 25 de septiembre. Como fue solo 3 meses del periodo 2019, él declaró solo los intereses para el 2020. Se puede declarar el monto total de la factura y es sobre lo pagado y lo percibido. Lo que recibió o lo que pagó en el 2019, en el 2019 muere. Y lo que pagó y lo que recibió en el 2020, en el 2020 muere. Entonces, si es que no declaró como para acumular y declarar en el otro, no se puede. Tiene que ser sobre lo pagado y sobre lo percibido. Y si un contribuyente vendió sus acciones, ¿se debe inscribir en renta de ganancia capital? Sí, tiene que inscribirse y está grabado por IRP, renta de ganancia capital, renta real o renta presunta, la que resulte menor. Si nunca más actualizó la titularidad de ANDE, es su casa y sigue viviendo, entonces la única recomendación que nosotros como contadores podemos hacer es que actualice. Esa es una gestión que lleva máximo 2 semanas. Máximo 2 semanas. Entonces, yo como contador lo único que puedo hacer es recomendarle que actualice. Porque eso también, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que nosotros mucho no podemos hacer por nuestro contribuyente. Queremos ayudarle y ¿cómo le vamos a ayudar? La única forma de ayudarle es haciendo recomendaciones y un asesoramiento tributario. Pero no podemos tampoco ir y hacer por él. Máximo le decís contratarle a alguien que te haga la gestión, ¿verdad? Algo así. Y aquí había otra pregunta también del señor Fabián. Dice, el pago de Netflix y otros. Bueno, el pago de Netflix y otros, bueno, sabemos que lo que es deducible son los gastos de esparcimiento en el país, si es que obviamente todo lo que pagamos aquí tenemos la factura, y en el exterior el paquete que nosotros compramos en el exterior. Y para mí es un gasto de esparcimiento y como el proveedor es del exterior, entonces a mi criterio al menos que es que no es deducible el servicio de Netflix ni tampoco de otro tipo de usuarios. En mi caso tengo una contribuyente que sí utiliza, pero para poner en su consultorio. Entonces, mientras que están esperando a ser atendidos, él les pone ahí, ¿verdad? Pero a partir de este año sí van a ser sujetos de retención de IVA e INR. Las procesadoras de tarjeta de crédito van a ser los intermediarios para retener ese dinero. Entonces, 2021 sí le agregaría, pero como un gasto relacionado a su actividad grabada. Si estamos hablando que no está relacionado a su actividad grabada, entonces mi criterio al menos es que definitivamente no es deducible. Después tenemos, por ejemplo, ellos mismos también pagan publicidad, por ejemplo, por su clínica, publicidad en Facebook. Entonces ahí también, a partir de este año, es sujeto a retención, por lo tanto cumple con todos los requisitos porque está relacionado a su actividad grabada y obviamente ya se pagó INR y se pagó IVA por ese servicio. Entonces ahí también incluiría. Eso también es muy importante. Dice, ahí está. Después tenemos qué otros ingresos no tiene que informar el contribuyente. Y esto ya tiene que ver con rentas y ganancia de capital. Explicarle bien
de que a partir de este año son dos tipos de ingresos que si bien es cierto puede ser contribuyente de uno solo o puede ser contribuyente de IRP, servicios personales, IRP, renta y ganancia de capital al mismo tiempo. Entonces, decirle, avisarle al contribuyente, porque este es el mayor problema que tenemos, que no nos avisan y después a fin de año, no, yo había sido, tuve esto y ahí el muertito ya está, ya no hay forma de solucionar. Lo ideal es que a nosotros nos consulten en el momento que ocurra. Entonces, acá ponemos en el último, esto tiene que ver con la documentación y los ingresos que nos tienen que avisar. Aquí yo no pongo tanto qué es deducible, qué no es deducible. ¿Por qué? Porque al final, si yo pongo todo esto al final, ellos me dicen, no, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, acá también tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que ponemos. ¿Por qué? Porque acá nosotros le estamos contando de las cosas que nos tienen que comunicar para nosotros liquidar el impuesto, ¿verdad? Entonces, obviamente no le vamos a poner todo esto es deducible, tiene que tener, no, porque ese ya es un trabajo más técnico y más nuestro. Allá nosotros nos van a traer todos los documentos y nosotros vamos a hacer el filtro de lo que es o no es deducible. Y luego tenemos entonces aquí los ingresos que deben comunicarnos. ¿Para qué? Para nosotros asesorarles cómo tiene que documentar en ese momento. Entonces tenemos acá los dividendos, utilidades y excedentes. Cualquiera que no haya pagado IDU está grabado por IRP, renta y ganancia capital. Entonces, ¿qué tienen que tener acá? Tienen que tener el comprobante de retención, porque quien le está entregando este dividendo, este dividendo, utilidad, excedente, solamente se paga vía retención. Este es pago único definitivo, pero tiene que tener el contribuyente el documento para probar de que ya pagó. Entonces, advertirle eso. Y hay algunos casos que estaban preguntando también en los grupos qué hacer si es que creo que era, qué hacer si, no me acuerdo, creo que era Cristina, qué hacer si no se declaró, si no le retuvo. Y mira, la única forma de pagar este impuesto es vía retención. Ahora, si fue una cooperativa es más fácil solucionar porque es la cooperativa luego salió el 30 de enero, entonces hubo un mes de tiempo que la cooperativa no tenía la reglamentación donde tenía que retener. Las mutuales sí que salió creo que en octubre. Entonces ahí obviamente nos dice la administración tributaria que por ese lapso en donde no estaba vigente todavía la reglamentación, nosotros tenemos que declarar. Pero en los otros casos no hay esa excepción. Retención de IRP, renta y ganancia de capital, cuando es dividendo, utilidades de otros años, nos tiene que retener la empresa. Entonces ahí tenemos que conversar con la empresa porque son ellos los que deben comunicar a la administración tributaria a través de la retención que nos retuvieron. Entonces, hablar con la empresa para poder solucionar ese problema. Después también tienen que avisarnos si reciben intereses, rendimientos de cualquier tipo de empresa, las inversiones en dinero, instrumentos financieros, operaciones con contrato de crédito, apertura de crédito, pagaré, y listamos acá todo lo que dice la ley 6.380 que está grabado. Y esto sí se paga por vía declaración jurada, pero dentro de estos ingresos también tenemos algunas exoneraciones. Por eso es importante que nosotros, que nos pregunten, porque algunos intereses y rendimientos depende de dónde está grabado y en otros casos está exonerado. Entonces ahí que nos tienen que preguntar ellos cómo declarar y nos tienen que comentar. Por ejemplo, nos dicen, yo estoy recibiendo intereses de una caja de ahorro a plazo fijo a 5 años y recibo 25 millones en el año. Nos pasa que el único comprobante que tiene es el extracto, entonces nos da ese documento. Y ese interés nosotros sabemos que está exonerado del impuesto a la renta, rentas y ganancias de capital. Entonces, por lo tanto, el formulario 516 no tiene dónde declarar, pero al contribuyente le sirve ese documento para justificar el incremento patrimonial. Entonces, tiene que guardar igualmente en una sección de su carpeta todos los ingresos, rentas y ganancias de capital que están exonerados para justificar el incremento patrimonial. Y entonces avisarle, ese es un ingreso exonerado, pero igual tenemos que guardar en la carpeta para justificar sus ingresos. A ver, dice.
las deducciones que hacen la liquidación los contribuyentes como jubilado, asisme, seguro, dontos, todito tiene que tener factura. Si no te trae la factura, entonces es un gasto no deducible. Solamente de IPS podemos descontar del ingreso, directamente del ingreso declaramos sin tener en cuenta, o sea que restando el IPS, y en ese caso ya es suficiente la liquidación de salario. El resto tiene que tener todo su comprobante. Y si no tiene, como le digo a algunos, Lola. ¿Y qué es lo que es Lola? Y lo lamento, ¿verdad? Obviamente, entonces no podemos deducir y no podemos hacer magia. No, pero nunca me dan y no podemos hacer nada nosotros como contadores. Entonces, lo único que podemos hacer es advertirles. Pueden agregar aquí una línea más donde le advierten que todos los descuentos de su salario tienen que tener la factura correspondiente. Entonces, eso es lo que podemos hacer aquí para también advertirle que durante el año eso tiene que pedir. Después hice las cuotas de un terreno que pagamos, pero no para vivienda. ¿Se puede deducir? No, no se puede deducir. Solamente la compra de terreno para la vivienda. Dice, ¿cuál es el tratamiento SDA 2 años? Bueno, aquí tenemos entonces, nos tiene que comunicar de que está recibiendo interés SDA, pero en el formulario 516 no tiene una casilla para declarar ingresos exonerados. Entonces vamos a tener el extracto, pero como archivo tributario nada más para justificar el ingreso que tuvo la persona, pero no vamos a registrar en ningún lado. Después también nos tienen que comunicar las rentas generadas por las estructuras jurídicas transparentes, si es que tienen algún fondo de inversión y demás. Siempre que no haya pagado IDU, está grabado por IRP, rentas y ganancia de capital. Las regalías percibidas de otras empresas también tienen que avisarnos, y si es que es regalía de una empresa Paraguay, la empresa paraguaya tiene que retener. Y entonces, y si es que es una regalía al exterior, nosotros tenemos que declarar en el formulario 516 del contribuyente. Entonces acá le avisamos eso, que si recibe una regalía del Paraguay, debe solicitar el comprobante de retención a la empresa paraguaya. Las ganancias de capital derivadas en enajenación de derechos, acciones, participaciones, entidad que otorguen titular, a lo mejor acá en observación podemos ponerle en castellano, que es lo que dice acá. Entonces eso es lo que me faltó hacer, que después estuve pensando que sería interesante ponerla acá en castellano. Porque lo que para renta de capital, enajenación de derechos, acciones, y acá le ponemos venta de acciones SA, venta de cuota capital SRL. Entonces póngale aquí también en cristiano al contribuyente, porque acá nosotros estamos realmente, este es una transcripción de la ley de cuáles son los ingresos grabados por IRP, renta y ganancia de capital. Entonces acá nosotros podemos traducirles observaciones, ejemplos, le podemos poner ejemplo de este tipo de ingreso y ingreso excedente de cooperativa, ingreso excedente de caja mutual, ingreso de una sociedad, utilidad de sociedad simple. Entonces vamos a ir poniéndole algunos ejemplos para que entienda a qué se refiere. Entonces eso también podemos hacer, agregar aquí. Eso es una idea nomás ya que se me ocurrió después de haber hecho este material. Los intereses generados por bonos, y depende de qué tipo de bono. Si son bonos que generan de una entidad regulada por la Comisión Nacional de Valores, es un ingreso exonerado. Pero si es otro tipo de bono, es un ingreso gravado. Dice, en el caso de estar pagando cuotas de un departamento futuro fortaleza, todavía no existe estructura ni nada. Eso no es deducible. No es deducible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la administración tributaria nos da muchísimas condiciones ahora para deducir. Y las primeras que están en la ley es, primero nos dice, si vos pagas en cuotas, tiene que ser garantía prendaria, hipotecaria, fiducia de garantía o con financiación propia de la entidad. Y después dice, y después en la resolución 69 nos dice, se considera destinado a la vivienda cuando la persona contribuyente del IRP vive en el lugar, no donde va a vivir, donde vive con su núcleo familiar, dice. Entonces,
Si no se dan todas esas condiciones y lo que se paga a este tipo de compañías no es fiducia de garantía, no es garantía prendaria, tampoco es hipotecaria y tampoco es financiación propia de inmueble porque todavía no me está financiando un inmueble. Yo le estoy pagando como un capital, es como un ahorro que yo hago y cuando llego a un tope, ahí recién yo puedo acceder a una vivienda. Y es más, en la resolución 69 me dice, es el lugar, la cuenta corriente catastral tiene que estar a nombre del contribuyente y si es que está sujeto a una condición de pago, me dice que ese contrato de compra-venta tiene que estar certificado por escribanía otra vez. O sea que no cumple con los requisitos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de compras en deducir, que no cumple. Tiene que darse todas las condiciones para poder deducir. No, yo no podríamos poner los egresos no deducibles. No sé nomás qué tan conveniente sería en este tipo de, porque acá lo que yo le estoy diciendo con esto es, le estoy diciendo, si tenés estos ingresos, avísame. ¿Por qué? Porque yo te tengo que dar una recomendación. Y los egresos que tenés que documentar de esta manera. Yo al menos no le detallo aquí, pero si quieren agregarle tampoco no hay ningún problema. Dice, ¿el material se va a poder descargar? Sí, se va a poder descargar, Lili. Dice, los pagos a las cajas mutuales son deducibles. Eso es algo muy importante de mencionar, porque fíjense lo que me dice la ley. Me dice la ley, artículo número 64, donde me habla de renta neta. Numeral 5, me dice acá, primero el aporte patronal al favor del trabajador, cuando yo tengo personal en relación de dependencia. Luego me dice, los aportes realizados por prestadores de servicios al personal independiente, y esa es palabra clave, independiente a un sistema privado de seguridad social aprobado por ley. Entonces, generalmente lo que uno aporta en una caja mutual es para la jubilación. Entonces, si soy independiente y estoy aportando para mi jubilación, es deducible, pero tengo que averiguar algo más. Tengo que averiguar si esa caja mutual está creada o admitida por ley. Y si es que no está creada o admitida por ley, al final no cumple. A no ser que hagamos una consulta vinculante, pues las mutuales tienen una ley especial donde autoriza su aprobación. Pero para eso ya yo recomiendo hacer una consulta vinculante si a eso también se le puede llamar creado o admitido por ley, porque las mutuales están regulados por una ley especial donde les permite brindar estos servicios de jubilación o demás. Pero así como está redactado, pareciera ser que se refiere a que la mutual está creado por decreto, ley o ley número tanto. Así pareciera ser. Pero entonces yo acá tomaría con mucho cuidado y para deducir si es que voy a tomar la mutual, porque acá yo no conozco al menos ninguna mutual que haya sido creado por ley. No conozco, pero sí brindan este servicio. Pero así también hay que saber de que el ingreso por esa jubilación, si retira hasta a partir de los 55 años, es un ingreso exonerado. Entonces, si no deduce ahora, tiene que saber que a los 55 años, cuando retire, va a ser un ingreso exonerado. O sea que tampoco no hay mucho problema porque al final va a ser un ingreso exonerado. Sí, voy a responder esas preguntas. Después tenemos aquí las ganancias de capital, buena enajenación de derechos, acciones. Permiso. Voy a un ratito, voy a tomar agua. Nos estaba diciendo que acá sería importante de que
En estos ingresos de renta y ganancia de capital, pongamos algunos ejemplos para que el contribuyente sepa qué tipo de ingresos tiene que avisarnos para saber qué tratamiento darle. Después, ganancia de capital derivada en enajenación de cesión de bienes muebles, registrables o no, o sea que vende su joya, vende su yate, vende su auto deportivo, todo eso me tiene que avisar para poder declarar. Los premios, loterías, tiene que avisarme si es que adquirió antes del 2000, hasta el 2020, porque ahí sí va a tener que declarar en su formulario, pero si reciben el 2021, las empresas explotadoras de juego de azar van a ser los encargados de retener. Pero entonces nosotros tenemos que advertirle de que tiene que tener el comprobante de retención. Luego, incorporación gratuita en el patrimonio, bienes muebles, me fui en un shopping, compré algo, me dieron un cupón y gané un vehículo. Ese vehículo es un incremento a ti, un regalo que yo recibí y está grabado por renta y ganancia capital, pero va a estar grabado recién al momento de la venta. Si es que es un bien mueble tangible, va a estar grabado recién al momento de la venta, no al momento que recibí. Entonces nosotros tenemos que ahí recomendarle de que nos avise si es que va a vender. O en el momento de la venta, ahí recién va a estar grabado. Rescate total o parcial de acciones también es un ingreso grabado por IRP, renta y ganancia de capital, y cualquier incremento patrimonial que no pueda justificar. Vamos a suponer que compró por valor 50 millones de guaraníes un vehículo. Después la administración tributaria ve que tiene 10 vehículos. Entonces le comienza de dónde, y la persona gana, qué sé yo, en el año gana 100 millones de guaraníes, por ejemplo nomás. Y le pregunta a la administración tributaria, ¿de dónde quitaste el dinero para comprar esa cantidad de vehículos? Esta propiedad que tenés a tu nombre que vale más de 200 millones de guaraníes y tal cosa. Y ahí nosotros tenemos que tener, o sea que el contribuyente tiene que tener de dónde quitó ese dinero. Y para eso va a tener el extracto de CDA que no declaró. ¿Por qué? Porque es un ingreso exonerado y no hay lo donde declarar. Entonces ahí con esos 25 millones, vamos a poner que cobró 50 millones el año, con ese interés se fue y se compró un vehículo. Ahí tiene cómo demostrarle cómo compró su vehículo. Después, la propiedad que tiene lo recibió en herencia. Entonces tiene ahí la adjudicación, la sentencia de adjudicación del juez, donde le dice que es el heredero de esa propiedad. Entonces, si no tiene cómo justificar, ahí es el problema. Vamos a suponer que recibió un premio por juegos de azar. Si no tiene el comprobante de retención para justificar de dónde quitó ese dinero, se puede presumir que es un incremento patrimonial. Por eso lo que es importante también que cuando haya estos ingresos que no se declaran en el formulario, igualmente solicitar a estas entidades el comprobante de retención. ¿Para qué? Para justificar el incremento patrimonial del contribuyente. Entonces aquí tenemos todos los ingresos que nos tiene que presentar, nos tiene que avisar el contribuyente cómo documentar cada tipo de egreso. Ahora, esto ya está a criterio de ustedes si quieren agregarle más cositas, pero sí, yo acá le agregaría, después de pensarlo bien, un ejemplo por lo menos de cada tipo de ingreso, a qué se refiere este ingreso de renta y ganancia de capital, porque algunos son un poquito complicados de comprender. A ver, dice, si en el 2019 adquirió un vehículo a crédito, los pagos realizados en el 2019 fueron cargados como gastos generales. Y en el 2020 también es un gasto. Es un gasto también y es un egreso deducible en el 2020. Los libros de ingresos y egresos ya no se van a levantar. En el 2020 no sabemos todavía. En el 2021 no sabemos, pero en el 2020 sí sabemos que no vamos a levantar, solamente vamos a tener el libro según la RG 55 en el archivo tributario. Después dice qué diferencia hay entre caja en seguro social y caja jubilación. Bueno, el seguro social es aquello, por el ejemplo que tenemos es IPS. IPS es un seguro social. ¿Por qué? Porque IPS, por ejemplo, no nos presta solamente
un servicio o solamente de salud o solamente de jubilación. Nos presta un conjunto de servicios, digamos, de beneficios. Por ejemplo, nos da subsidios en caso de enfermedad, subsidios en caso de, qué sé yo, jubilación permanente por incapacidad. O sea que hay, eso se llama un seguro social, donde no hay un cierto como cualquier otro seguro que nosotros digamos contratamos sobre algo específico, qué sé yo, el seguro del auto que cubre el accidente contra el accidente y también contra terceros, del que está en el auto, del acompañante, hasta tantos millones, pero todo gira en lo que es el auto. Sin embargo, en este seguro social gira en el bienestar social de la persona. Y eso está, ese es digamos, el espíritu de IPS. Y la caja de jubilación solamente busca brindar en el futuro cuando tenga la cierta edad y cuando cumpla el aporte necesario de tener también una jubilación, entonces ahí poder retirarse y vivir de su pensión. Entonces es diferente, no tiene una prestación de salud, por ejemplo. Dice, los pagos que se hacen, pues ya vimos, los envíos de dinero al exterior están grabados. Depende de para qué, Teresa. Si estamos hablando de una prestación de servicios que nosotros contratamos a un prestador de servicios, entonces tenemos que retener, porque eso nos dice la reglamentación. Si nosotros remesamos dinero en concepto de prestación de servicios y que esté afectado directamente a mi actividad grabada, tengo que retener. Pero si es una ayuda familiar y demás, ahí no hay nada que retener. Si tiene ingresos exonerados, esos gastos no son deducibles. Sí, muy importante lo que dice Felicia, porque yo solamente puedo deducir lo que compré con mi ingreso grabado. Ahora el problema es que el contribuyente no va a tener en una caja de ahorro todo lo que es sus ingresos, lo que tuvo con su ingreso grabado, y en otra caja de ahorro lo que es su ingreso exonerado. Imposible. Apenas luego logramos que que organicen su documento, entonces va a ser difícil que hagan eso. Imposible, nadie hace. Entonces, ¿qué es lo que hace el mismo formulario? Nos topea hasta el monto del ingreso total de los ingresos grabados. Hasta ahí es lo que nos permite deducir. Más de eso, por más que tengamos pérdida, ya no es deducible. Entonces, de esa manera se ejecuta en el formulario. Dice, ¿el descuento en la caja bancaria es un gasto? No, no es un gasto bancario. ¿Por qué? Porque el jubilado, la persona que trabaja en una entidad bancaria, paga por la jubilación. Esa es un aporte por caja jubilatoria. Entonces no es un gasto, sino que, ¿qué es lo que dice la reglamentación ahora? El ingreso menos el aporte a caja de jubilación o el aporte a IPS se resta y ese es el total de tu ingreso grabado. Pero no, es más un gasto. Dice, y en el de fortaleza dijimos como gasto se podría agregar, no. Y les voy a explicar por qué con la ley. ¿Por qué? Me dice, los gastos, porque aquí lo hay que entender bien cuáles son los gastos. Esto ya es para nosotros los contadores, por supuesto, para poder hacer una segregación de qué es lo que podemos deducir o no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender bien? Que fíjense aquí cómo está estructurado la ley, acá con esto les va a ayudar a entender mejor. Primero me habla de los gastos relacionados a la actividad grabada. Podés deducir equipos, muebles, podés refaccionar, construcción y demás. Eso es el primer punto. Después me dice, asimismo podrá deducir los egresos personales y familiares a cargo, ojo, marcado ahí en turquesa, creo que no se ve bien acá el color. No, es turquesa, lila parece que, no sé, no se entiende más acá qué color. Bueno, en el país, pero destinado ¿a qué? Alimentación, vestimenta. Ojo.
Ojo, ojo, ojo. Alimentación, vestimenta. Arrendamiento, adquisición de mobiliario, electrodomésticos, erogaciones en concepto de esparcimiento, siempre que se hayan adquirido aquí y si es que en el exterior el paquete que se haya comprado acá. Después el egreso personal y de familiares a cargo en el país y en el exterior destinado a educación y salud. El egreso personal de un vehículo cada 3 años y está en rojo, egreso personal, ni el egreso ni la compra de vehículo de mi familiar a cargo ya no es deducible. Egreso personal de un inmueble destinado para la vivienda, uno cada 5 años. Y después en el artículo 66 están toditas las condiciones. Entonces, egreso personal es para el contribuyente y es destinado para la vivienda. Y luego el aporte a favor de los trabajadores cuando tenemos trabajadores en relación de dependencia. Y por último me hice los diezmos, donaciones y demás. Entonces, ahí yo me tengo que preguntar cuando voy a reconocer como gasto algo. Así me tengo que hacer la pregunta. ¿Es alimento? ¿Es vestimenta? ¿Es arrendamiento? ¿Es adquisición de mobiliario? ¿Es una erogación en concepto de esparcimiento? ¿Es algo que está relacionado a la salud y educación? ¿Es un autovehículo cada 3 años? ¿Es un inmueble donde yo estoy viviendo? ¿Está mi nombre? ¿Tengo el título de propiedad? El aporte, pago aporte para mi trabajador personal doméstico o de mi actividad grabada. Pago un aporte a una caja de seguridad social aprobado por ley como independiente. Hice alguna donación. Eso es lo que yo puedo deducir. Si no está, cuando yo me hago estas preguntas del numeral 1 al 6, la respuesta es no, entonces no puedo deducir. La resolución 69 da algunas, digamos, algunas especificaciones con respecto a algunos gastos. Por ejemplo, me dice gasto de esparcimiento, también se considera, por ejemplo, un curso de manualidades, los gastos de mi mascota y demás. Entonces ahí da algunas cosas más, amplía un poquitito más lo que dice la ley, pero en síntesis, no. Después el decreto 3184 me amplía un poquito más otra vez y la resolución 69, por ejemplo, seguro. Y seguro me dice seguro para la vivienda y seguro para el autovehículo. Otro tipo de seguro no me permite deducir. Entonces, ahí nosotros tenemos que preguntarnos con la misma ley para poder saber si es que podemos o no deducir. En el 2021, no muchos tengo ingresos, solo gastos son deducibles ya que el remanente de años anteriores. Sí, si es tu remanente del 2020, sí es deducible, pero va a ser una pérdida no arrastrable si es que tenés pérdida. Compré un vehículo, dice en el 2019, vino recibo por el 50%. Y este año ya no encontré ningún recibo del pago. Le pregunté al cliente y me dijo que el año pasado entregué mi vehículo y por la diferencia del efectivo jamás me dijo, tampoco facturó el vehículo. ¿Qué se hace en ese caso? Y mira, nosotros si no tenemos documento no podemos hacer absolutamente nada y tampoco podés deducir ese dinero si no tenés esa compra si no tenés documento. En el 2021 ya vimos fucsia, si acá no se ve más bien, acá cambia de color, pues acá en el retorno cambia totalmente de color. Dice, un personal militar que presta servicios en el interior gasta mucho en viaje, combustible. Para el interior se le puede considerar como actividad grabada, sí. En el artículo, en la casilla número 15 del formulario 515. Entonces, si soy inquilino y realizo un gasto no reembolsable de refacciones, la casa en que vivo también es deducible. Es deducible porque fíjense, arrendamiento de la vivienda, así como el mantenimiento de la misma, dice, sea propia o arrendada, este mantenimiento es deducible.
Pago de seguro de vida, no es deducible. Pago del seguro del vehículo y del inmueble es deducible, pero seguro de vida no. Seguro de vida no. Bueno, entonces por último tenemos los aspectos que esto ya habíamos tratado luego en el webinar anterior. Datos básicos de nuestro contrato y hay algunos ejemplos en el Drive para descargar. Realizar el cuestionario que les mostré, realizar una breve presentación, describir el presupuesto y el alcance del presupuesto, solicitar que el presupuesto esté firmado, la firma del contrato, detallar la vigencia del contrato, detallar el servicio que vamos a prestar y deslindar responsabilidades. Deslindar responsabilidades en cuanto a los documentos. Los documentos y todo lo que registramos es según lo que ellos nos dan. No, es lo que nosotros tenemos ahí a mano. Y mencionar que no, lo que no fue contemplado, es importante que que quede bien claro que eso no incluye en la prestación de servicios. Especificar también las rectificativas que tienen un arancel adicional. Y el ejemplo, que es el mismo que la vez pasada les había mostrado, nada más que este ya es con el alcance solamente una vez que relevamos todo el cuestionario, una breve presentación de nuestra consultora, el sistema de trabajo que es a través de la firma de un contrato y cuáles son los servicios que vamos a ofrecerles, servicios tributarios, en este caso sería a lo mejor servicios tributarios nada más, porque por acá no hay contabilidad, y el asesoramiento constante, el liquidación y anual impuesto a la renta personal, ganancia de capital, liquidación si es que es contribuyente de IVA también, mensual si es que hay retenciones, si es que trabaja con personas físicas del exterior y tiene que pagar, hay que hacerle también esa retención. Ellos no van a saber hacer porque es algo un poquito ya más complicado. Tenemos que hacer el TSACA, el alta del timbrado, la comunicación anual del porcentaje de actividades y también los documentos timbrados y práctica laboral si es que incluye o no nuestro trabajo. Si no incluye eso, vamos a quitar. Compra de vehículo al contado va casi allá 18, así mismo. Una viuda cobra jubilación, es contribuyente de IRP. No, la viuda puede ser contribuyente si tiene otros ingresos grabados, pero por el cobro de su jubilación, no es un ingreso grabado por IRP, es un ingreso que está exonerado. Exactamente, si factura, así mismo como dice, entonces esos ingresos por jubilación son exonerados, pero la factura sí está grabado por IRP, pero solo debe inscribirse como contribuyente cuando alcance o supere los 80 millones. Así mismo, porque hay algunos jubilados que siguen trabajando y cobran una remuneración por ese monto. Entonces, esa es lo que cobran por ese monto, por ese trabajo, ya como, ya eso sería aparte de su jubilación, ese es un ingreso grabado por IRP. Servicios personales. Ese es un ingreso grabado. Bueno, a ver, dice, para adquirir esta planilla, está todito, va a estar debajo del canal, en el canal de YouTube. Registros que sustentan la liquidación y los registros que sustentan la liquidación, así mismo. Muchísimas gracias, Esther. Pago por cuota de vehículo, casilla 18, sí, casilla 18. Ahí yo tengo una duda que hice ya mi consulta no vinculante, pero sería importante también hacer una consulta vinculante, porque ¿qué pasa? Cuando compramos un inmueble a cuota en el instructivo del formulario dice vamos a registrar en la casilla número 16. Pero si compramos un vehículo a cuota, no hace la aclaración que tenemos que hacer en la casilla 16. Y si ponemos en la casilla 18, porque vamos a suponer que compramos una concesionaria durante 5 años, entonces si 5 años figura en la casilla 18, entonces ahí qué va a pasar, a lo mejor nos pueden pedir aclaraciones porque estamos poniendo tantos años y que es uno cada 3 años y vamos a tener que justificar. Entonces sería importante hacer un poco esa consulta. Yo ya hice mi consulta no vinculante, todavía no me respondieron, pero es importante también que aclaremos eso porque en el instructivo no aclara.
Pero de que podemos deducir esa cuota, sí podemos deducir. ¿Dónde vamos a poner nomás lo que está en la incógnita? Porque el formulario no aclara. Dice, el aguinaldo en el formulario cargamos en exenta, sí, en la casilla número 10. Las inversiones, ¿en qué casilla va? Ya no hay más conceptos inversiones en el formulario ni en el IRP. Son solamente egresos deducibles. Y lo único que compramos y puede producir una pérdida fiscal que podamos arrastrar en los siguientes ejercicios es la compra de inmuebles. ¿No? Por eso es que ya no existe más el concepto de inversiones. Interesante, Pedro, si compartís en el grupo cuando tengas tu respuesta. Cuando tengas tu respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar viendo qué tema para el próximo free. Si tienen alguna sugerencia, lo recibo y vamos a ir viendo cuál vamos a tocar, porque ahora mucho me quiero enfocar en el servicio contable, porque ahí es donde nosotros tenemos que organizarnos bien para obviamente nosotros tener mayores beneficios, ¿verdad? Porque si es que nosotros no estamos bien organizados también es difícil y vienen, nos piden presupuesto y así rápido porque tampoco podemos tardar mucho en pasar un presupuesto. Entonces, si no tenemos cómo lanzar, por eso me pareció interesante esto. En el canal de YouTube, todito esto van a encontrar en el canal de YouTube. Dentro de unos minutos voy a alzar el video y debajo del video va a estar un link para descargar todito esto. Muchísimas gracias. Cuídense muchísimo. Cuídense muchísimo y cuídense, tomen todas las medidas sanitarias. Muchos no lo toman y hoy están lamentando, así es que tomen en cuenta todas las medidas sanitarias para nuestro cuidado. Chao, chao, cuídense.